¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a dedicar nuestro vídeo a temas que tienen que ver con la fotografía y, por supuesto, con la fotografía artística. Ya sabéis que muchas veces yo lo que hago es que me inspiro en algunos textos que leo en los libros y eso pues me da ideas después para poder hacer algunos vídeos. En realidad, el vídeo que vamos a tratar hoy está inspirado en algunos de los textos de este libro, del profesor José Jiménez. Aquí lo tenéis. Crítica del mundo imagen. Mirad, yo creo que este libro es muy recomendable, de verdad, porque o sea, no es que solamente haya sacado esta parte de la fotografía, sino que vamos a dedicar varios vídeos, yo creo, a temas que trata cruciales, además, que trata este libro y que además quizás le dediquemos un vídeo entero a hablar sobre el libro. A mí es un tema, el tema de la imagen, que me interesa bastante. De hecho, yo lo he tratado en mi libro que tenéis por aquí, el de Arte y Estética Freak y Medios de Comunicación. Es decir, el uso de la imagen, cómo se usa la imagen o cómo se usaba antiguamente la imagen y cómo usamos la imagen en la actualidad gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales principalmente, ¿no? Me gustaría también comentaros o simplemente hablar sobre otro libro, El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, de Juan Martín Prada, que también es un libro excelente para analizar un poco el momento actual en el que nosotros estamos o en el cual vivimos y que tiene que ver, como sabéis, con esta, digamos, retahíla de imágenes que nos invade cada día y que muchas veces somos incapaces de retener porque van pasando a través de la pantalla, ¿sabéis? De una forma, pues digamos, tan rápida que es imposible sacar alguna conclusión de alguna de ellas. Por eso estos libros yo creo que nos ayudan un poco a comprender un poco mejor de dónde venimos y a dónde vamos, es decir, o lo que tenemos ahora y a dónde nos dirigimos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, pues vamos a tratar el tema de la fotografía un poquito, hablamos sobre la fotografía antes y ahora y nada, ya me decís después qué os parece. Venga, comenzamos. Quizás una de las claves que nos indica el impacto que causó la fotografía en los artistas tanto del siglo XIX como de principios del siglo XX queda resumida en unas notas que apunta en su diario el pintor Eugène Delacroix en el año 1853. El artista había realizado unos grabados y trataba de compararlo con unas imágenes fotográficas de desnudos que además no eran de muy buena calidad, ¿no? Según la nota, sintió aversión y asco por los grabados, para después continuar escribiendo que si un hombre de genio se sirviera del daguerrotipo, como es preciso, se elevaría a una altura que nosotros desconocemos. Esto puede resumir un poco el impacto que supone el hecho fotográfico poco después de la invención y también la salida de muchos artistas que van a tomar posteriormente, alejándose de los postulados fotográficos e iniciando nuevos caminos para el arte ante la imposibilidad de competir con la perfección fotográfica a la hora de la representación. La primera fotografía de la historia es una vista desde una ventana. Se trata de una placa que fue tomada por Joseph Niepce en 1826. Con una cámara oscura lo hizo, ¿no? Tras un tiempo de exposición cercano a las 8 horas. Recordemos que la fotografía en sus inicios es un proceso técnico y químico. Esta primera foto fue tratada con betún de Judea, aunque la imagen aparece borrosa y llena de puntos que hacen muy difícil apreciar el paisaje que se nos ofrece. Indudablemente este método es el primero, pero con tan alto tiempo de exposición es complicado que pudiera llegar a triunfar, ¿no? El verdadero impulsor de la fotografía, que contó además con el apoyo del gobierno francés en la extensión del invento, fue Louis Daguerre, que utilizaba placas de plata iodada que una vez impresas eran atacadas con vapores de mercurio para que poco a poco la imagen fuera apareciendo. El invento, el daguerrotipo, se popularizó en todo el mundo y una de las claves estaba en el tiempo de exposición. Es decir, de las 8 horas de la primera fotografía pasamos a solo unos minutos. Algunas personas necesitaban un pequeño soporte para aguantar esa espera mientras les tomaban un retrato, pero el resultado merecía la pena y sobre todo se puso de moda.
Todo el mundo quería tener un retrato de los diferentes miembros de la familia, bien fuera individual o en conjunto, y querían tenerlo en su propia casa. Los pintores retratistas fueron a la quiebra o bien se decidieron a abrir estudios de fotografía haciéndose con el material necesario para continuar con esta nueva y apasionante aventura. La fotografía se convirtió en una moda. Tras el daguerrotipo, William Fox Talbot fue capaz de fijar la imagen directamente sobre un papel, ¿no? Con un invento que recibió el nombre de colotipo y que fue utilizado por uno de los mejores retratistas del siglo XIX, que se llama David Octavius Hill. El profesor José Jiménez dice que gracias a la fotografía el mundo pasó a convertirse en un archivo de imágenes. Quizás ahora, en la distancia, vemos la fotografía como un aspecto poético que no solo trata de representar una persona u objeto que se convierte en algo icónico, ¿no? Era, por así decirlo, un acto de posesión, ¿no? Antes, la fotografía, como decía Philippe Dubois, era un acontecimiento. No solo por las circunstancias, sino por la manera de compartir que existía antiguamente, invitando, por ejemplo, a los demás a contemplar las imágenes y también a comentar sobre ellas. Quiero decir, antiguamente, por la nueva manera de compartir que tenemos en la actualidad, donde la relación personal ha sido completamente abandonada y se comparte solo a través de una pantalla. Podemos ametrallar con el móvil cualquier cosa, con la cámara que posee, ¿no? En una ráfaga infinita que finalmente nos va a hacer elegir una imagen que pensamos puede obtener más likes o corazoncitos en Instagram. Esa es la nueva manera de compartir, que más bien se ha convertido en una mera información, ¿no? Donde el acto icónico de fotografiar ha quedado fuera de lugar. Susan Sontag también calificaba la fotografía como un acontecimiento. Decía que fotografiar es un acontecimiento en sí mismo y hablaba en sus escritos sobre apropiación. Nos apropiamos de lo fotografiado. En muchos casos, la sociedad de consumo no nos permite poseer algunos de los objetos fabricados, bien por el alto precio, y la fotografía a lo mejor lo que hace es que viene a sustituir esa idea de posesión. No podemos tenerlo personalmente, pero sí disponemos de fotografías del objeto para poder contemplarlo una y otra vez. A todo ello se refería Walter Benjamin en su obra La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, cuando, de forma crítica, decía que cada día cobra vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción. Benjamin establece con ello una crítica a la sociedad de consumo y a su expansión, que actualmente se encuentra fuera de control, ¿no? Aportando novedades ínfimas que inciten a una renovación completamente innecesaria. Susan Sontag dice que la fotografía nos ayuda a mantener una relación determinada con el mundo. Se trata de un intercambio de conocimiento y, por tanto, un intercambio de poder, ¿no? Claro que si aplicamos estas palabras a la cantidad de selfies que cada día se pueden ver en las redes sociales, tal vez pues, se nos caiga el alma a los pies, ¿no? Porque el selfie no parece un intercambio de conocimiento, ¿no? Sino simplemente una expresión de la vanidad, en busca de una ínfima interacción, donde bueno, esos 15 minutos de fama de los que hablaban de Warhol se han convertido en milisegundos. Susan Sontag hablaba de las cámaras como instrumentos del tiempo, donde existen una serie de acontecimientos interesantes para fotografiarse. Conviene pensar muy bien el significado de esta frase que yo acabo de decir. La fotografía fue un descubrimiento que vino a cambiar la forma de entender el arte desde mediados del siglo XIX. La aparición de la modernidad y de las diferentes vanguardias tienen mucho que ver con la presencia de este invento, que además la fotografía no parará de progresar desde entonces para ofrecernos primero imágenes secuenciadas en movimiento y posteriormente las primeras imágenes cinematográficas donde ya no se requiere un solo sentido para poder apreciar lo que tenemos delante, sino dos. Se trata de una época cargada de inventos y de manifiestos artísticos, ¿no? Donde la imagen fotográfica juega un papel protagonista. Ahora,
estaría bien que pudiéramos realizar una pequeña reflexión sobre el papel que jugaba en ese momento la fotografía y cómo fue capaz de revolucionar el hecho artístico y el papel que juega actualmente tras la democratización de la telefonía móvil, ¿no? Y lo que ha sucedido con la mayoría de las fotos. Se trata pues de una nueva revolución. ¿Qué uso hacemos de la fotografía en la actualidad? ¿Es, como decía Susan Sontag, un acontecimiento o se ha convertido en un bucle acumulativo que no tiene fin? ¿Podemos calificarlo como un hecho artístico o más bien queda reducido a un simple archivo con un número en el disco duro de nuestro ordenador o teléfono? Estaría bien pensar por un momento en ello. A mí, la verdad, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el uso actual que damos a la fotografía y sobre las aportaciones que ha hecho la telefonía móvil a esta técnica. Bien para mejor o bien para peor. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que os haya gustado. De verdad, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema y el uso que hacemos de la imagen y de la fotografía en la actualidad. Podéis dejarlo en los comentarios, que yo los leo todos, intento contestar algunos de ellos y crear un pequeño diálogo. Pues muy bien, yo creo que nada más. Suscribiros si no lo habéis hecho, activar la campanita para que os avisen cuando tengamos un nuevo vídeo. Seguiremos analizando el libro del profesor José Jiménez y plantearemos algunos temas más, que es lo que a mí me gustan los vídeos, es decir, cuestionar las cosas y ver cuál es la respuesta de mis suscriptores. Pues poco más. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Adiós.